86 es un anime que se sumerge en los oscuros rincones de la guerra, la discriminación y el sacrificio. Ambientado en un futuro distópico, el mundo está dividido en dos facciones: la nación de la República de San Magnolia y los enemigos conocidos como los Giat. Los ciudadanos de la República viven en una burbuja de aparente paz, protegidos por la tecnología avanzada, mientras que los 86, una clase oprimida de personas que viven en la periferia, luchan en el campo de batalla de manera despreciable, utilizados como carne de cañón. La trama sigue a los soldados de la Unidad 86, comandados por la joven oficial de inteligencia Lena, quien tiene la misión de dirigir a estos soldados a través de la guerra, sin saber la terrible verdad que les aguarda. En un entorno plagado de mechas y conflicto bélico, 86 explora la brecha entre las clases sociales, el impacto de la guerra en el alma humana y la lucha por la supervivencia en un mundo plagado de falsas narrativas. El anime presenta una profunda crítica social, al mismo tiempo que maneja una intrincada narrativa de acción, emociones y giros dramáticos. Su exploración de los temas de sacrificio, humanización en medio de la guerra y la constante lucha por la libertad lo coloca como un referente dentro de los animes bélicos y de mechas, elevando el género con su enfoque maduro y emocionalmente resonante. 86 está dirigido principalmente a un público adulto y juvenil que busca una narrativa profunda y emocionalmente cargada. El anime combina elementos de ciencia ficción, mechas y drama bélico, que lo convierte en una excelente opción para fanáticos de animes como Ghost in the Shell o Aldo Noah Zero, pero con una fuerte carga crítica hacia temas de discriminación, sacrificio y la lucha por la supervivencia. El tono del anime es serio y oscuro, por lo que no es adecuado para audiencias más jóvenes que prefieren historias más ligeras o sin conflictos morales complejos. Los temas de opresión social, deshumanización y crítica a la guerra lo hacen especialmente relevante para aquellos interesados en animes con contenido maduro, que no se limitan a la acción superficial, sino que también exploran las consecuencias emocionales y psicológicas de los personajes. Y es justamente este último aspecto y sus dilemas internos lo que hace atractivo por un público que disfruta de una narrativa introspectiva y bien desarrollada, buscando algo más que solo batallas espectaculares. Es una obra recomendada para quienes disfrutan de historias complejas y bien fundamentadas, una fuerte base política y social. Lo que hace realmente especial a 86 es su capacidad para combinar una trama emocionalmente compleja con un estilo visual impresionante. El anime ofrece una atmósfera sombría y tensa, una animación de alta calidad, especialmente las variedades de mechas que se sienten dinámicas y bien coreografiadas. El contraste entre la acción y los momentos más introspectivos de los personajes es una experiencia rica y variada. En cuanto a narrativa, el anime se destaca por su enfoque anti-guerra, tocando temas como la discriminación, la opresión y el sacrificio personal, los cuales se exploran a través de los ojos de personajes profundamente humanos. La relación entre los protagonistas Shin y la comandante Vladilena es especialmente cautivadora, ya que se basa en una conexión emocional que desarrolla lentamente, generando una gran inversión en su destino. Además, el anime no debe mostrar las consecuencias de la guerra y cómo afecta la identidad y las relaciones, lo que le hace destacar frente a otros animes de mechas que a menudo se centran solo en la acción. La profundidad psicológica de los personajes y la crítica social que subyace en su trama atrae tanto a los amantes de la ciencia ficción como a aquellos que buscan una narrativa más profunda y reflexiva. Hablando de la historia, 86 es un anime de ciencia ficción bélica basado en la novela ligera del mismo nombre, escrita por Asata Sato. La historia transcurre en un mundo donde una superpotencia, el Imperio de Yat, se enfrenta a la amenaza de un enemigo mecánico, los Legions, una legión de robots altamente sofisticados. La trama gira en torno a la guerra entre el Imperio y estos seres autómatas, pero lo que realmente la hace única no son solo los enfrentamientos bélicos o la tecnología avanzada, sino cómo pone el foco en los aspectos más humanos y oscuros del conflicto. En lugar de centrarse únicamente en los mechas y la guerra en sí, 86 aborda cuestiones como el racismo, la opresión y la desigualdad. En su núcleo, la historia del anime se centra en la discriminación racial, sufrida por un grupo de soldados conocidos como los 86, que son considerados inferiores por la sociedad del imperio debido a su origen. El anime plantea una reflexión sobre el papel de la identidad y la humanidad en tiempos de guerra, y sobre cómo las estructuras de poder moldean la percepción y el destino de las personas. La historia comienza presentando la vida de los soldados 86, un grupo de jóvenes que luchan en la primera línea contra los Legions, usando mechas en la guerra. Estos soldados son considerados desechos para la sociedad debido a su origen de los barrios más pobres. En la superficie parecen ser solo una fuerza de trabajo descartable que lucha para mantener el sistema en pie, pero conforme avanza la historia se revela que no son solo carne de cañón, son seres humanos, con sueños, sentimientos y aspiraciones. Esta es la piedra angular sobre la cual se construye la narrativa, ya que desde el primer episodio el anime deja claro que estos jóvenes luchan no solo por la victoria en la guerra, sino también por su propia dignidad y reconocimiento. Shin, el protagonista principal, es uno de los soldados 86. Es un joven cínico y marcado por la guerra, con una serie de traumas emocionales y psicológicos que surgen por la brutalidad de su entorno. A través de él, los espectadores comienzan a comprender la magnitud del sufrimiento de los 86 y cómo la guerra no solo los ha despojado de su humanidad,
sino que también ha dejado cicatrices profundas en su alma. En paralelo, tenemos a Vladilena Milice, una joven comandante del Imperio que es asignada a liderar a los 86. Al principio, ella está convencida de la ideología imperialista y la justificación de la guerra. No obstante, su desarrollo es esencial para comprender el cambio de perspectiva que ofrece el anime. Su interacción con los soldados 86 es la que desencadena una reflexión profunda sobre la moralidad de la guerra, la discriminación y la humanización de los enemigos. Uno de los giros narrativos más impactantes y trascendentales es la relación entre Shin y Vladilena. A pesar de que ambos pertenecen a mundos diferentes, su conexión se profundiza de manera progresiva a través de sus comunicaciones. Vladilena, al principio, ve a Shin como una pieza más en la maquinaria de la guerra, mientras que Shin la percibe como una figura distante y ajena de la realidad de la batalla. Sin embargo, con el paso de los episodios, Vladilena comienza a darse cuenta de la barbarie que rodea a los 86, mientras que Shin comienza a confiar en ella, aunque aún mantiene una coraza emocional debido a las pérdidas que ha sufrido. Esta relación distante, pero emocionalmente rica entre ambos personajes es uno de los mayores atractivos del anime, ya que no solo se basa en un cambio de percepciones, sino también en la forma en que ambos deben enfrentarse a sus propias contradicciones internas. Vladilena, al intentar humanizar a los 86, comienza a cuestionar las políticas del Imperio, mientras que Shin, al establecer esta relación, debe lidiar con la constante sensación de culpa y trauma que arrastra consigo. El anime se organiza en varios arcos narrativos, que se centran tanto en el desarrollo de la guerra como en los progresos de los personajes. Desde el principio, el anime es un equilibrio entre la acción bélica y las tramas más íntimas y personales, lo que permite una conexión emocional profunda con los personajes, especialmente con los miembros del escuadrón de Shin. A medida que los soldados 86 enfrentan cada vez mayores desafíos, se revela más sobre sus historias y la dura realidad que enfrentan, lo que permite al espectador conocer mejor a cada uno de ellos. En cuanto a la estructura narrativa, el anime no se limita a contar solo las victorias y derrotas de los soldados, sino que ofrece un enfoque mucho más cinemático y emocional. Los combates no solo se presentan como una serie de confrontaciones, sino como momentos que reflejan el desgaste emocional de los personajes. La muerte y el sacrificio juegan un papel clave en la narrativa, y el anime no tiene miedo a mostrar las consecuencias de la guerra de una forma visceral y desgarradora. En lugar de glorificar la guerra, el anime la muestra como un ciclo interminable de sufrimiento, que marca una diferencia respecto a otros animes bélicos donde la guerra a menudo se presenta de manera simplificada. A lo largo de la historia, el conflicto de Shin se vuelve cada vez más personal y complejo. Aunque en principio parece un soldado frío y calculador, se revela que sus decisiones están motivadas por una profunda necesidad de venganza y por su constante lucha interna entre ser una máquina de guerra o seguir siendo un ser humano. El anime no solo sigue sus batallas externas, sino también sus batallas internas. A medida que Shin enfrenta diversas tragedias y derrotas, su relación con Vladilena se convierte en un ancla emocional que lo mantiene firme en medio de la tormenta. Esta dinámica se vuelve el centro emocional de la trama, lo que hace que el anime se desvíe de los clichés de la guerra en otros mechas para centrarse en el desarrollo psicológico de los personajes. La evolución de la historia combina en un punto en el que los personajes se ven obligados a cuestionar sus propios valores. El anime explora la ambigüedad moral que rodea la guerra, mientras que Vladilena trata de mantener la esperanza de que aún hay un lugar para la redención. Shin, con cada batalla, se aleja cada vez más de esa posibilidad, confrontando la brutal realidad de la guerra y las consecuencias de sus acciones. En resumen, 86 no solo presenta una guerra entre naciones, sino también una guerra interna de cada uno de sus personajes. El anime se destaca por su capacidad para entrelazar la acción con momentos de gran profundidad emocional, ofreciendo una narrativa madura y compleja, que pone en tela de juicio las nociones de heroísmo, sacrificio y lo que realmente significa ser humano en tiempos de guerra. Uno de los puntos más fuertes de 86 es su capacidad para mezclar la acción bélica con una narrativa profundamente emocional y filosófica. El anime se centra en temas universales como el sacrificio, el racismo, la opresión y la guerra, pero lo hace desde una perspectiva muy humana. El anime no solo muestra las batallas, sino que también se adentra en las complejidades psicológicas de los personajes, especialmente de los soldados 86, quienes luchan por su humanidad en medio de un sistema que las considera descartables. Este enfoque hace que la historia sea más que solo una guerra de mechas, convirtiéndola en una meditación sobre el costo humano de los conflictos bélicos. Los personajes, especialmente Shin y Vladilena, están excelentemente construidos y tienen un arco evolutivo muy sólido. Desde el inicio, Shin parece ser un solo soldado frío y distante, pero a medida que avanza la serie, su evolución psicológica y emocional se vuelve central en la trama. Vladilena, por su parte, comienza siendo una comandante que ve la guerra desde una perspectiva idealista, pero gradualmente empieza a cuestionar su lugar en ella. La interacción entre ambos es uno de los pilares emocionales del anime, lo que mantiene al espectador profundamente involucrado en sus destinos. Los secundarios también están bien desarrollados, cada uno con sus propios traumas y motivaciones, lo que añade más capa a las narrativas. En cuanto a animación, 86 presenta un diseño visual impresionante, tanto en sus escenas de combate como en los momentos más íntimos. La animación de los Mechas Legion es fluida y detallada, lo que ayuda a transmitir la enorme escala de la guerra. El contraste entre los entornos urbanos y los campos de batalla desolados
es también logrado, sumergiendo al espectador en el sombrío mundo post-apocalíptico de Yacht. El diseño de los personajes también es notable, especialmente la representación de los soldados 86, quienes tienen una estética única y distintiva que refleja sus circunstancias. La banda sonora es otro aspecto que resalta de forma positiva, ya que complementa perfectamente la atmósfera oscura y melancólica del anime. Las piezas orquestales intensifican las escenas de batalla, mientras que las melodías más suaves acentúan los momentos de introspección y diálogo entre los personajes. El uso del sonido también es notable durante las secuencias de combate, generando una secuencia de tensión y urgencia que mantiene al espectador al borde de su asiento. Uno de los puntos débiles de 86 es su ritmo, especialmente en los episodios que se centran en la construcción de los personajes y sus interacciones emocionales. Si bien estos momentos son necesarios para el desarrollo profundo de los personajes, algunos pueden sentirse más lentos o extendidos, lo que puede generar una sensación de desajuste en la narrativa general. Las secuencias de batalla son rápidas y llenas de acción, lo que mantiene la atención, pero las transiciones hacia momentos más introspectivos pueden volverse algo pausadas, lo que podría resultar en cierta pérdida de dinamismo para algunos espectadores. La serie hace uso de una gran cantidad de diálogos explicativos, especialmente cuando se trata de la política interna del Imperio Yacht y su conflicto con los Legion. Si bien esto es necesario para comprender el trasfondo de la historia, en ocasiones puede sentirse algo excesivo o difícil de seguir, especialmente para aquellos que no están tan familiarizados con los temas de la guerra y el conflicto político. Esto podría hacer que algunos espectadores se sientan desconectados o abrumados por la cantidad de información que se presenta en un formato relativamente compacto. Aunque los personajes principales como Shin y Vladilena reciben un desarrollo profundo, algunos personajes secundarios no tienen el mismo nivel de detalle. Bueno, lo que es normal. Los miembros del escuadrón de Shin, aunque interesantes, a menudo quedan en segundo plano en comparación con los dos protagonistas. Esto puede hacer que algunos personajes sean difíciles de recordar o conectar, lo que puede restarle peso a ciertas escenas de sacrificio o lucha. Una mayor exploración de estos personajes secundarios habría añadido más complejidad a la trama, que hubiera permitido al espectador sentir una mayor empatía por cada uno de ellos. Aunque 86 maneja bien los giros narrativos, hay momentos en los que la historia sigue un camino relativamente predecible, especialmente cuando se trata de las luchas personales de los personajes. Algunos desarrollos, aunque efectivos, no son completamente sorpresivos para aquellos familiarizados con el género bélico o de mechas. A cierto punto, el anime podría haberse desviado un poco más de los tropos tradicionales para ofrecer una narrativa más innovadora, lo que habría hecho que la historia se sintiera más impredecible y emocionante. En general, 86 es un anime que sobresale en muchos aspectos, lo que también tiene áreas donde podría mejorar para hacer su narrativa más sólida y equilibrada. Sin embargo, sus puntos fuertes, especialmente en el desarrollo de personajes y la creación de una atmósfera emocionalmente intensa, lo convierten en una experiencia muy atractiva para los fanáticos del anime bélico con un toque de profundidad psicológica. En conclusión, 86 es un anime que se destaca por su capacidad para abordar temas profundos como la guerra, la opresión y el sacrificio. Todo ello mientras presenta una narrativa emocionalmente compleja y personajes memorables. Su combinación de acción bélica, drama psicológico y una exploración seria de las injusticias sociales le otorga una relevancia significativa en el panorama actual del anime. Aunque presenta unos altibajos en cuanto a ritmo y desarrollo de personajes secundarios, sus aciertos superan con creces estas pequeñas falencias. Es una recomendación sólida para los aficionados al género bélico, a los dramas profundos y quienes buscan una historia que los haga reflexionar mientras los mantiene al borde del asiento. Si trataron las historias que mezclan acción con profundos dilemas morales y personajes que evolucionan ante tus ojos, 86 es una apuesta segura. Bueno gente, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Si te gustó esta review y quieres más análisis de estos animes, suscríbete porque se vienen cosas muy interesantes. Déjame un comentario con tu opinión y dime qué otro anime te gustaría ver en el canal. Si te gusta este contenido, apóyame con un like, así sabré que quieren más reviews como esta. Nos vemos.